Muy buenas noches, bendiciones para todos. Pues estamos aquí en una noche más para estudiar este tema muy interesante, ¿no? Por aquí le puse de tema el tema más lindo de la Biblia, ¿no? Y pues al final vamos a estar viendo, pues, que por lo menos para mí así es, ¿no? Espero que para ustedes también. El tema que vamos a estudiar hoy se llama Cristología, ¿no? Es teología como bastante profunda, ¿no? Así que bien, vamos entonces a orar antes de poder comenzar el tema, ya que pues vamos a abrir la palabra de Dios. Bueno, aprovecho de saludar por allí a José Antonio, siempre fiel con nosotros por allí, a María Materano desde Maracay, Gabo desde Chicago, Karen desde Cagua, Maracay también, María Lugo, bendiciones. Ruth también desde Maracay, María Cabrera, nuestra amiga Yolanda Fuentes desde San Cristóbal. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro tema, el tema más lindo de la Biblia. Así que vamos a estar estudiando hoy Cristología y recuerde que entonces están invitados a el tema de este martes. Este martes en profecía vamos a estar estudiando la hora de su juicio ha llegado. Muy bien. Así que pues les adelanto lo que vamos a estar estudiando hoy, se llama así, es parte de lo que es el estudio de Cristología, que es el estudio de Cristo. En este caso vamos a estudiar la divinidad de Cristo, ¿no? Su divinidad y su humanidad. Muy bien, dice acá, en segunda de Juan 1:7, ¿no? Antes de que podamos leer estos versículos, quiero ponerles en contexto un poquito de lo que es el estudio de la Cristología o la divinidad de Cristo. Muchas religiones, muchas congregaciones de entre los cristianos, ¿no? A pesar de que creen en Cristo y de que Cristo es el Mesías, tienen un concepto un poco distinto de lo que presenta la Biblia, ¿no? Eh, Quizás con muy buena intención, pero hay versículos muy importantes, ¿no? Algunas personas se tiran hacia un bando, que voy a mencionar cuál es, y algunas personas se tiran hacia otro, hacia la otra esquina, vamos a decir, ¿no? Y entonces, una cosa bien importante es que dice la Biblia en 2 de Juan 1:7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sí, así que realmente algunos cristianos pues dicen que cuando Cristo se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre, ¿no? Que él pues no era 100% hombre, sino que él, sí, él vino a la tierra, pero que era Dios. Y de hecho esa creencia no es nueva, ¿no? Esa creencia es casi que desde los primeros, desde el primer siglo del tiempo de Jesucristo, que de hecho por eso Juan, en su segunda carta, él escribe este versículo, ¿no? Porque ¿qué decía la gente? No, Cristo vino fue en espíritu, vino como Dios, como Dios, pues nunca igual a nosotros, y por tanto él venció como Dios. Como él venció como Dios, nosotros no podemos vencer como él venció porque nosotros somos carne y él no, él era Dios, ¿no? Entonces, ya en el tiempo de Juan, ¿no? De cuando Juan escribe esta carta, ya habían cristianos que decían que Jesucristo no había venido en carne. Y justamente, miren, él dice así, el que dice o el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, esto es del diablo, eso es lo que está diciendo él, ¿no? Aquí en primera de Juan 4:3, él vuelve y repite una expresión muy parecida y él dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, esto lo estudiamos porque tanto Juan como Pablo dice eso, que ya el anticristo estaba a punto de, o sea, quería manifestarse en sus días, pero había algo que lo detenía. Eso pues ya lo estudiamos, ¿no? En las clases de profecía. Así que quiero empezar con este punto y es que Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿no? Se hizo hombre y fue carne. Y si no creemos eso, entonces la Biblia dice que esa creencia pues no es de Dios, es del anticristo. Sin embargo, y yéndonos hacia este punto, supongamos que nosotros decimos Jesucristo se hizo carne, se hizo hombre, entonces hay algunos otros cristianos que se van a, como decir, hacia la otra acera. Vamos a decir que una calle con dos,
con dos ceras, ¿no? Y nos salimos, nos podemos salir de la calle, ¿no? O del camino, vamos a decir así. Y entonces dicen que como Jesucristo vino en carne, ¿sí? Y él se hizo hombre, y hay versículos que lo muestran, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces Jesucristo no era Dios y no es Dios, sino que en algún momento de la historia él fue engendrado. Así que él, como no es Dios, entonces él es inferior a Dios y por tanto es un Dios menor. Y allí también tenemos otro riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar hoy los dos bandos y al final, pues vamos a dar la interpretación bíblica, ¿sí? Vamos a dar, hay cuatro versículos que son clave para entender la divinidad, que es que Cristo es Dios, pero también la humanidad, y es que Cristo o Dios se hizo hombre, que es eso, la humanidad de Cristo. Entonces, bien, primero vamos a ir a versículos que nos muestran que Cristo se hizo hombre como nosotros, ¿no? Entonces, muy bien, aquí con estos versículos vamos a demostrar aquí lo que dice Juan primeramente. Entonces, bien, primero, la Biblia dice en Mateo 1:23 que Cristo nació como un niño, hijo de una mujer de carne y hueso. Entonces dice Mateo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta expresión de Mateo, de hecho, es una profecía y viene de Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, perdón, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que dice, un hijo nos es nacido, ¿no? Isaías se está refiriendo pues a un hijo de la raza humana, un humano, ¿no? Muy bien. Miren este versículo interesante y voy a hacer una comparación, ¿no? La Biblia dice que Cristo necesitó aprender, pero Dios todo lo sabe. Entonces, ¿cómo si Cristo necesitaba aprender? Entonces Cristo vino solo como Dios. Y miren, dice Lucas 2:51, dice, y descendió con ellos, hablando de cuando Jesús estaba más chico, ¿no? Fue al templo, dice, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, aquí arriba en el contexto está hablando de Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Así que fíjense lo que dice esto en estos dos versículos, vemos claramente que Jesús tenía que aprender. Y si nosotros comparamos eso con otros versículos que voy a mostrar a continuación, Dios pues dice que todo lo sabe. Fíjense, este versículo a continuación dice, Cristo necesitó aprender, pero Dios todo lo sabe. Aquí en Salmo 139, no, David, hablando de Dios, dice que tú me has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mi pensamiento, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aquí en Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, ¿no? Y aquí en Hebreos 4:13, perdón, vuelve a decir lo mismo, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Aquí dice en Salmos 147:5 que su entendimiento es infinito, ¿no? O sea, es demasiado grande, todo lo sabe. Sin embargo, vemos aquí cuando vemos a Jesús, vemos que Jesús crecía en sabiduría, ¿no? Y aprendió la obediencia, ¿no? Así que estos versículos nos dice pues que Cristo tenía que ser hombre. Bien, ok, otro versículo. Dice, Jesús se cansaba como un humano normal y Dios no se cansa. Él estaba allí en el pozo, dice Juan 4:6, ¿no? Dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, eran las 12.
Esta es la historia de la mujer en el pozo, ¿no? Lucas 8:22, ellos iban en la barca y pues ustedes saben que pues Jesús, cansado de todo lo que venía haciendo, dice pues que se durmió, ¿no? Este, pero mientras navegaban, él se durmió. Bien, ahora fíjense lo que dice Isaías 40:28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. ¿Sí? Así que en el Antiguo Testamento, Jehová Dios no se cansa, pero Cristo, vemos aquí que estaba como cansado. Así que Cristo tuvo que haberse hecho hombre. Así que sigamos viendo, considerando algunos versículos. Jesús tuvo sed y tuvo hambre, ¿no? Dios es eterno y no necesita lo mismo que nosotros para vivir. Así que bienvenida, Nadia, por allí desde Maracay, Cagua, creo. Sí, desde Cagua. Muy bien, entonces aquí dice que pues Jesús tenía hambre. Y cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el libro de Salmos, ¿no? Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Y en el libro de Hechos también vamos a ver una expresión muy parecida, y es que pues Dios es eterno y en realidad no necesita ni comer, ni le da sed, ni nada de eso, pero vemos entonces que Jesucristo después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice la Biblia, ¿no? Bueno, para los que vienen entrando, estamos estudiando un tema muy importante y de paso muy bonito, que es el tema de la cristología. En este caso, dentro de la cristología, estamos estudiando la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, ¿sí? Algunas personas creen que Cristo fue hombre, solamente hombre, y por tanto él fue creado, ¿no? Y entonces es como un Dios menor y no es Dios. Pero otras personas creen en cambio que cuando él vino a la tierra, él no vino en carne, sino que era espíritu. Y como él venció siendo Dios, nosotros pues no vamos a poder vencer porque él no se hizo hombre como nosotros. Entonces, en esta primera ronda de versículos que ya hemos pasado, para los que vienen entrando, estamos estudiando textos en los que dice que Cristo aprendía, que Cristo se cansaba, que Cristo le dio hambre, y cuando vemos cuando Dios habla de sí mismo, dice que no se fatiga con cansancio, que no necesita de comer y que todo lo sabe. Entonces, como Cristo pasó estas cosas igual que nosotros, quiere decir que Cristo se hizo hombre. Dice aquí Hebreos 2:14, dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Así que, ¿de qué participó? De carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Dios tomó un cuerpo humano. Perdón. Aquí, otro versículo, dice Colosenses 2:9, hablando de Cristo, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que en el cuerpo de él, humano, también habita Dios. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, refiriéndose a Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Muy bien, aquí también se dice que tomó cuerpo de carne. Dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bien, así que con esto en mente, tenemos suficiente evidencia, ¿no? Para decirle o decir de aquí de lo que dijo Juan. Juan dijo que muchos engañadores habían salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que decir que Cristo no vino como hombre, nosotros estaríamos siendo del anticristo, ¿no? O del diablo, vamos a decir así. Entonces, o es un concepto que no es de Dios, no es bíblico. Así que primero hemos estudiado toda esta serie de versículos en los que dice que Cristo pues vino como un niño, nació de una mujer y que se cansaba, tenía sed. Así que con estos versículos queda claro que Cristo se hizo hombre, ¿verdad? Sin embargo, ahora tenemos una serie de textos en donde también vamos a ver
que Cristo también es 100% Dios. Así que Jesucristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y eso es un misterio, ¿no? Eso es algo que pues quizás no comprendemos, pero es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a empezar a leer ahora la serie de versículos que dicen que Cristo también era 100% Dios cuando estaba entre nosotros, ¿no? Antes de eso, pues quiero leer este versículo bien importante que está en Juan 17:3 y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí habla del Padre y del Hijo, pero así como nosotros debemos conocer a Dios, también debemos conocer a Jesucristo. Por supuesto, la palabra conocer es una palabra bien profunda, ¿no? Habla de una relación, ¿no? Una relación íntima con el Padre y con el Hijo, pero también nosotros debemos conocerlo, ¿bien? Tanto al Padre como al Hijo. Y eso es la vida eterna. Así que fíjense que si no es importante lo que estamos estudiando. Bien, así que ahora de aquí en adelante, vamos a ver textos que muestran que Cristo es Dios y de aparte de que es Dios, es eterno. Entonces tenemos aquí eh, el primer texto con que empezamos. Ah, por allí tenemos una pregunta. Están diciendo por allí. Muchas gracias, muchas gracias. Un comentario. No escucho nada, se escucha mal. Creo que eso era hace un ratico, ¿verdad? Cuando yo estaba comenzando, porque tenía el micrófono doble. Buenas noches, feliz semana, María Lugo. Buenas noches desde Cagua, nadie. Saludo, nadie. Karen, ay Dios, una vez me dijo un brujo que Jesucristo no debió sacrificarse, que eso era un error y me dio un miedo cuando me dijo eso. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir estudiando, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, recuerda que esto, más que una predicación, es un estudio de las escrituras y al final pues pueden hacer sus preguntas y también sus comentarios. Gracias, Yoledi, por avisarme. Muy bien. Eh, Aquí mismo donde leímos en Mateo dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que nada más en este versículo, aunque es un niño, un hombre o hijo de una mujer, su nombre es Dios con nosotros. Así que el nombre de Jesús que se le da en el Antiguo Testamento, de paso, porque viene de Isaías, es Dios con nosotros. Entonces dice Isaías 9:6, aquí está un poquito bien claro, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Mira cómo se le dice aquí a Jesús. Dios fuerte. Recuerden que aquí está hablando del niño. Dios fuerte. Padre eterno. Ahora ya va, pero él no es el hijo. ¿Cómo ahora me le dicen Padre eterno? Esto lo vamos a estudiar al final, ¿ves? Que es bien interesante, ¿no? Pues se supone que él es el hijo de Dios, pero en Isaías 9:6, cuando se da este anuncio, les invito a que lean el versículo anterior y el versículo que viene después. También se le dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Que este príncipe de paz también, hay muchísimos lugares donde se le da esta expresión, ¿no? O el Dios de paz. Muy bien. Primer texto, ¿no? Cristo es Dios y además es eterno. Bien, ahora vamos a otro. Muy bien, este texto es muy interesante y saben, a pesar de que vamos a estudiar un poquito algo de teología profunda y vamos a ir a las palabras originales en el griego y en el hebreo, les voy a decir, no tengan temor, porque eso les va a ocurrir. Yo tengo ya, no sé, algunos 15 años, creo, siempre le pregunto a mi esposa, que es la que tiene la memoria de todo, algunos 15 años ya estudiando la Biblia. Y mire, he estudiado con muchas personas, con cristianos, pentecostales libres, pentecostales conservadores, testigos de Jehová. Mire, no, sí, pasé por muchos lugares, ¿no? Antes de conocer y entender que en realidad quien tiene la verdad es la Biblia, más nada. Pero recuerden que la Biblia fue escrita en griego y en hebreo, ¿sí? Y pues hoy día, a pesar de que yo no hablo griego y hebreo correctamente,
Hoy día hay demasiada facilidad como tú ir a un texto original, así que no tengan miedo, ustedes pueden ir al texto original y les voy a decir cómo aquí, así que bueno, estén atentos. Muy bien, recuerden que tuvimos un tema para los que están entrando en YouTube, ya yo tengo los temas montados y allí está un tema que se llama ¿Ha sido cambiada la Biblia? ¿Podemos confiar aún en ella? Y ahí habló de muchas de estas cosas, ¿no? Y pues la respuesta es sí podemos confiar en la Biblia hoy día y la que tenemos en nuestras manos, inclusive aún la que han sido cambiadas. Porque yo les digo esto, mire, Juan 1.1 es demasiado claro. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿de qué verbo está hablando aquí? En el versículo 14, si ustedes van allí, recuerden, ténganlo por allí, en Juan 1.14, en este mismo capítulo más abajo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que este verbo del que está hablando, o esta palabra, que es otra traducción también por la que se puede valga la redundancia, traducir esta palabra, se puede decir en el principio era la palabra, está bien, es lo mismo, el verbo. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que si lo traducimos, dice en el principio, él era Jesús, Cristo, ¿no? O el Hijo. Y Cristo era con Dios y el Cristo era Dios. ¿No? O Jesús o el Hijo, como usted le quiera poner. Entonces, si nosotros leemos este texto que se encuentra aquí en Reina Valera 1960, está clarito que Cristo inclusive desde el principio era Dios. Bien. Sin embargo, si ustedes van a esta versión se llama la traducción del Nuevo Mundo, es de estos hermanos y pues yo los considero mis hermanos a todos aquellos que estudian la Biblia y que siguen a Cristo así tengan algunas cosas que crean distintas a mí, pues Dios tiene hijos verdaderos en todos lados, y eso lo dice el libro de Juan. ¿Está bien? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Así que, pues si ustedes lo ven en esta traducción, y yo se las traje por esto, porque en algún momento quizás usted se topa con alguno de ellos le está explicando la Biblia, y si ellos sacan su versión, usted no va a poder ver este versículo así, porque mire cómo dice. En el principio la palabra existía. Es lo mismo que dice en el principio, era la palabra. Está bien, vamos bien. La palabra estaba con Dios, esto mismo que dice aquí. Y el verbo era con Dios, está muy bien. Pero mire lo que dice aquí. Y la palabra era un Dios. Y de paso está con D minúsculo. En cambio aquí dice, y el verbo era Dios. Allá dice, el verbo era un Dios. Entonces, como ellos tienen esta traducción, ellos le van a decir a ustedes que Cristo no era Dios Dios, sino que él era un Dios menor, porque era un Dios, no era Dios. Era un Dios, así como otro Dios, ¿no? Entonces usted dirá, epa, pero ya va, entonces, ¿quién tiene razón? ¿La versión de ellos o todas las otras versiones? Entonces, para aclarar esto, usted simplemente vaya a una versión original y usted va a decir, ¿cómo hago eso? Facilito, ahorita se lo muestro. Entonces, en la versión del Nuevo Mundo, que es como se llama esta versión, no está muy claro que Cristo sea Dios. Bien, así que bueno, ¿qué les parece si ahora los convierto en bilingües y ahora entendemos griego y hebreo? Miren, primero los voy a llevar a esto se llama un interlinear, se llama así el interlinear del reino. Ojo, lo saqué de aquí, ustedes pueden ir a la página. Yo este estudio, déjenme decirles que los hice hace como 12 años creo que yo hice este estudio. Y este interlinear del reino a mí me costó para conseguirlo. Alguien me lo descargó. Me costaba muchísimo, pero ya no. Ustedes van a la página de ellos y ese interlinear está allí en su página y lo pueden revisar. Pueden revisar Mateo, Marcos, Lucas, solo que está en inglés y griego, pero sirve muy bien. Para que sepan, el interlinear del reino es una traducción interlinear de las escrituras griegas. ¿Sí? Así que no lo estoy sacando de su propia página. ¿Y por qué les voy a mostrar esto? Porque el interlinear de ellos, que sería la versión original del griego, lo traduce correctamente, solo que ellos cuando lo traducen en español lo cambian, porque ellos quieren, pero no porque el original lo diga. Se los voy a mostrar, miren. Este que está aquí, esto es un poquito de teología, pero bueno, quiero que este versículo quede clarito. Este texto que está aquí es el texto original del interlinear griego-español del Textus Receptus.
¿Se acuerdan del Tectus Receptum en el primer estudio, verdad? Era la versión que había pasado de padres a hijos durante todo el tiempo de persecución de Roma. Y los niños se aprendían la Biblia de memoria y se la pasaban luego a sus hijos y esos a sus hijos, y cuando se consiguieron los rollos del Qumran, esos rollos se parecían mucho a este texto, así que es el texto más fidedigno. Y en el texto fidedigno dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta es la traducción literal. No, aquí el que quiera hacer un poquito más, escudriñar más, yo hágale un capture a esto y vea que yo aquí desgloso palabra por palabra, ¿no? Pero fíjense, aquí está palabra por palabra. Para que este verbo, para que aquí dijera, y el verbo se dice así, esta es la palabra y esta es la palabra, el verbo, estas dos, o aquí, y esta es era, y esta palabra que está aquí, que es teos, Dios. Así que aquí dice, y el verbo era Dios. El hebreo es más o menos como el inglés, se escribe de atrás para adelante. Esto dice el texto original, así, y, que es la palabra kai, o esto que está aquí, que es como o logos, el verbo era Dios. Eso es lo que dice en el original. Pero ahora mire, yo se los voy a comparar. Yo le hice captura y los puse los dos juntos. Miren el interlinear. Este es el interlinear del reino de los testigos de Jehová. Yo fui y agarré la palabra, ese mismo pedacito, y dice, y el verbo, miren que es la misma palabra, era Dios. Y en inglés está muy bien. Dice, y la palabra, traducen ellos, está muy bien, era Dios. La palabra un Dios no está ni en el texto original de ellos ni en el texto recepto. Entonces los voy a mostrar. Si ustedes van a 1 Corintios 8:6, aquí dice, tenemos un solo Dios, un Padre, un Espíritu. Entonces, mire, para que dijera un Dios, debería decir Teos. Y si ustedes ven aquí en la versión de ellos, no dice Teus. No está, esta expresión uno no está. Entonces, le voy a comparar a la versión de ellos, que sería, esto lo pasé para acá, y el del griego interlinear, tectus receptus, lo pasé para acá, mire. Y el verbo era Dios. Este es el interlinear del reino. Y aquí dice igual, y el verbo era Dios. Para que este texto dijera, y el verbo era un Dios, debió aparecer, esta la inserté yo hice aquí un inserto. Y el verbo era un Dios. Así, si eso estuviese escrito así, sí dijera un Dios, pero fíjense, ni en el Tectus Receptus, que es el griego más fidedigno, ni inclusive en el interlineal mismo de ellos, en el original no dice un Dios. Pero ellos quisieron traducirlo así, un Dios, y lo colocaron en su Biblia un Dios, para decir, no, Cristo es menor. Bien, pero ya saben que no está en el original ni el de ellos. Yo creo que ellos no pueden cambiar el interlineal porque ya ahí sí sería ese sería malísimo. Entonces, pues la gente va aquí y dice, no, yo no entiendo eso. Eso fue sencillito. Usted lo que va a hacer es hacer comparación. Muy bien, inclusive, si se acuerdan de ese tema, ellos sacaron también su traducción de el interlinear de Westcott y Hort, que ya saben que ellos eran jesuitas. Y cuando fui al interlinear de Westcott y Hort, me encontré una sorpresa. Yo dije, seguro que ellos sí le metieron la palabra un Dios. No está, miren, esta es la palabra que debería estar aquí. Y en el original de Westcott y Hort tampoco existe, miren, no está. Entonces dice, y esto es un interlinear, aparece el griego, el hebreo, el griego. Entonces, aquí debería decir, y el verbo, que es esta palabra de arriba, aquí el verbo, vamos atrás para adelante, era Dios. ¿Ves? No dice Teos, no está, así que tampoco está en el original de Westcott y Hort. Esto es un poquito de teología. Al final le vamos a ver la parte bonita de todo esto. Entonces ya sabemos que en Primera de Juan 1 dice que Cristo era Dios. ¿Desde dónde? Desde el principio. Bien. Ok, fíjense este texto, otro texto que dice que Cristo es Dios. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo. Aquí Pedro dice que Cristo es nuestro Dios y Salvador. Así que Pedro le está diciendo a Cristo Dios. Él es Dios y Salvador. Bien. Pero si vamos a la versión del Nuevo Mundo, la misma que acabo de mostrarle, esta es una fotico de la que yo tengo en la casa. Miren la diferencia. Dice, esto lo mostré en el primer estudio, acuérdense. Dice, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han conseguido una fe tan valiosa como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Ve, aquí es total, parece igual, pero no es. Porque aquí dice Dios y Salvador Jesucristo, y aquí dice Dios y del Salvador. O sea, le meten el del para que Dios es Dios y Jesucristo nada más es el Salvador. Pero va, si quieren hacer lo mismo que yo hice aquí arriba con el interlinear, vayan al interlinear del reino, comparen esto con otras citas o con su interlinear y verán que no está la palabra del. Esta palabra fue agregada. No le teman, ustedes pueden confiar en todas las Biblias, solo que esta Biblia sí tiene unos cambios allí, pero en sus originales no están. Así que si quieren ser un poquito curiosos, pues les invito a hacer lo mismo que yo hice. Es sencillo, inclusive la inteligencia artificial, usted le dice, dígame cómo dice este texto Mateo tal, tal, en el griego interlinear textus receptus, y él te lo da. Dígame cómo dice el interlinear del reino, dígame cómo dice el interlinear, y él te lo busca, va al texto original y te lo muestra. Así que hoy cualquiera sabe hebreo y griego, así como hoy con la inteligencia artificial, cualquiera es arquitecto, cualquiera es diseñador, sí sabe usarla, ¿no? Bien, otro texto, ya no vamos a usar más las comparaciones entre las dos Biblias, pero sepan que todos los versículos de la divinidad de Cristo están cambiados. Ah, mire, este sí, este es el último. En Hebreos 1.6 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Este es el Padre, hablando de los ángeles. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le dice el Padre al Hijo? Le dice, mira, aquí está tu trono, Dios. El Padre llama al Hijo Dios. Sin embargo, si vamos a ese versículo 8 aquí, en la versión del Nuevo Mundo, dice, pero del Hijo dice, Dios es tu trono. Ya aquí no dice que Cristo es Dios. Dice que Dios es el trono del Hijo. Así que bueno, nada, vayan al interlinear y revisen. Pero bueno, si vemos nuestra Reina Valera y la mayoría de las Biblias va a traducir así, más del Hijo dice, Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Bien, muy bien, miren este versículo tremendo aquí. Y otra vez, aquí mismo en Hebreos 1:6, ahí cerquita viene, este es el que está anterior, 6, 7 y 8, el anterior a este, Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Bien, cuando Dios va a introducir al primogénito en el mundo, que es Cristo Jesús, le dice a los ángeles, mire, adórenle. Pero resulta que cuando usted lee Romanos 1:23, ¿no? Dios no permite que se adoren a las criaturas. No se debe adorar a las criaturas, ¿sí? Eso lo dice clarito aquí, dice que Dios los entregó a su inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que no debemos dar culto ni adoración a las criaturas. Bien, entonces, si no debemos dar, y lo vamos a leer ahorita más clarito, si no debemos dar adoración a las criaturas y Cristo es creado, ¿cómo es que Dios mismo le dice que lo adoren? ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y ustedes van a tener una pregunta ahí en la mente, porque yo sé que ustedes, muchos de los que están aquí, están estudiando la Biblia, son nuevecitos estudiando la Biblia, ¿verdad? Apenas tienen unos meses acá conmigo. Entonces, fíjense, ahora se hacen la pregunta, ya va, pero entonces el Padre y el Hijo no son la misma persona. ¿Y el Espíritu Santo es una persona también o los tres son los mismos? ¿O será que el Padre se convierte en el Hijo y el Hijo en el Espíritu? Ah, bueno, ese es el siguiente tema que vamos a tener. Es la divinidad, que es las tres personas, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Biblia, porque también hay varios conceptos, así como de Cristo. Hay unos que creen que Cristo solo es hombre y es creado, otros creen que Cristo es Dios y vino como Dios y por tanto Él venció como Dios y nosotros no podemos vencer y en realidad no podemos vencer sin Él. Eso es así, ¿no? Entonces, bien, vamos a seguir estudiando. Entonces, bien,
Aquí, ok, vamos acá. Aquí, pues Dios le dice que lo adoren. Ahora fíjense, aquí abajo, en estos versículos, este es otros versículos, dice que Dios o Jehová no comparte su nombre con nadie. Eso lo dice Isaías 48. Dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a las esculturas, ¿no? Por mi causa lo haré, porque cómo será profanado mi nombre, no daré mi gloria a otro, ¿no? Y su gloria es su nombre, porque eso lo dice Éxodo cuando él le dice, Dios le dice, muéstrame tu gloria, él le dice a Dios, perdón, Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, y él le muestra su nombre. Así que su gloria es su nombre. Así que Dios dice que no comparte su nombre con nadie, ¿no? Sin embargo, aquí tienen una lista de versículos, no se los voy a leer todos, donde Cristo toma todos los nombres de Dios para sí en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento a Jehová se le decía Jehová Shalom. Cristo lo toma para él aquí en Juan 14. Se le decía Jehová Jireh, que es el Señor proveerá, él lo toma para él en Mateo 6:26. Se le dice Jehová Nisi, que es el Señor es mi bandera, y él lo toma para sí en Juan 12:32. Se le dice Jehová Tisdenu, que es el Señor es nuestra justicia, y en Primera de Corintios, Pablo lo atribuye a Cristo. Se le dice Jehová Raj, que es el Señor es mi pastor, y Juan 10:11, Cristo lo toma para él. Y en Jehová Shammah, que es el Señor está aquí, también en Mateo 28:20, Cristo lo toma para sí. Así que todos los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento se le aplican a Cristo en el Nuevo. Así que aquí dice que Jehová no compartirá su nombre, y aquí el nombre de Jehová lo tiene Cristo, o los nombres de Jehová. Ahora miren este es más interesante. Ustedes sabían que hay, que se le llama Jehová a dos personas. Miren, dice acá, estos hermanos, no, quizás con muy buena intención, o ellos lo han estudiado así, ellos dicen que Jehová es solo el nombre del Padre, que el nombre de Jehová no se aplica ni al Hijo, ni a nadie, ni al Espíritu Santo. Pero miren este versículo, vean, es muy interesante. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí dice Jehová, Rey de Israel, se refiere por supuesto al Padre, y hay otro que es el Redentor, y a ese se le llama Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de Cristo, ya vamos a ver otro versículo donde Cristo es el Redentor, y entonces se le dice Jehová al Padre y Jehová al Hijo. Bien, aquí hay otro versículo en donde dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿No? Eso lo voy a repetir en Apocalipsis 1:8. ¿Y por qué se los digo? Porque mire lo que dice, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, lo que aquí se le aplica a Jehová y a Jehová de los ejércitos, que es Cristo, Cristo se lo aplica a él en el Apocalipsis. Bien, miren este. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, de toda la tierra será llamado. Ya ustedes saben que en Corintios dice que Cristo es el marido de la iglesia, y él está hablando aquí con el pueblo de Israel. Así que está hablando de Cristo y le dice Jehová de los ejércitos y le dice que es el redentor, ¿no? Y que es el Dios de toda la tierra. Muy bien, fíjense aquí. Dice, descubierta será tu vergüenza y tu deshonor será visto. Tomaré venganza y no encontraré hombre. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Y qué les parece que Apocalipsis 5:9 dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos? Hablando de Cristo, esto lo estudiamos en la última clase. Porque tú fuiste inmolado, o sea, fuiste muerto, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todos los linajes, lengua, pueblo y nación. Así que ese Jehová el Redentor se refiere a Cristo. Así que a Cristo se le dice Jehová. Bien, este versículo que está en Salmo 110:1, esto lo leímos también en la clase anterior, cuando Cristo fue entronizado en el cielo como sumo sacerdote. David cita el Salmo 101 en el libro de Hechos y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Aquí tenemos la misma, les dice lo mismo en griego y en hebreo. Aquí hay textos en donde a Dios Jehová se le dice Señor, Señor Curios, que es esta palabra que está aquí. Dijo Jehová a mi Señor, dijo Yahvé o Adonai, ale Adonai, así que es como dijo Dios a Dios, le dijo Dios a Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A los que quieran ser curiosos, aquí se los dejo. Aquí tienen el Textus Receptus también como lo dice, y es la misma expresión. Dijo Dios a Dios, o dijo Adonai ale Adonai, dijo el Señor a mi Señor. Aquí es Adonai mi Señor, y aquí es Adonai Jehová. Así que en esa expresión de hechos y del Salmo 101, el Padre le dice al Hijo, mira, dijo Jehová a Jehová. Eso es lo que quiere decir allí. Miren, este es bien interesante también. Y este no está cambiado en la versión del Nuevo Mundo, déjenme decirle. Yo se los he mostrado y no, ellos le tienen un entre paréntesis, ¿no? Como que eso no va ahí, pero eso sí va. Me mostró al sumo sacerdote Josué una visión, ¿no? El cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Así que tuvo una visión, estaba Satanás a la mano derecha, estaba el ángel de Jehová, que en algún momento vamos a estudiar, ese es Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, y que sea ángel de Jehová no quiere decir que él es creado, para eso hay una explicación también. En realidad ángel significa mensajero y el que nos trajo un mensaje de parte de Jehová fue Cristo, que se hizo hombre. Perdón, me está hidratando. Muy bien. Entonces él tiene una visión. Satanás está a la derecha y entonces está allí el ángel de Jehová. Y miren entonces cómo se le dice al ángel de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, este es el ángel de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Qué le parece? O sea, está el ángel de Jehová ahí al frente, frente al diablo, y él le dice al diablo, el ángel de Jehová le dice, mira, que Jehová te reprenda. Así que Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Mira, ahí se le llama Jehová a los dos. ¿Qué les parece? Y uno, pues, le pide al Padre que reprenda a Satanás. Antiguo Testamento. Muy bien. Jehová hizo llover fuego de parte de Jehová. Aquí tienen la historia de Sodoma y Gomorra. Abraham estaba hablando con tres personajes. Él se quedó hablando con uno que era un varón o un ángel, ¿verdad? Y a él se le llama, van a ver que entonces dice que Abraham se quedó aún delante de Jehová, los otros dos ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra y el otro varón o el otro ángel se quedó con él y dice que Abraham no está, llega un momento que la Biblia como que abre y dice, Abraham todavía estaba delante de Jehová, o sea, delante de ese. Y después que ellos sacaron a Lot de Sodoma y todo, y ellos se vinieron, no sé si ustedes se acuerdan, mire lo que dice el texto. Entonces Jehová, que era el que estaba con Abraham, hizo llover sobre Sodoma azufre y fuego de parte de Jehová. Así que está Jehová abajo con Abraham y ese Jehová hace llover fuego del cielo de parte de Jehová que está en el cielo. Así que aquí se le dice Jehová a los dos. Yo creo que está muy claro, ¿verdad? Que el nombre de Jehová no se aplica solo a Jehová Dios, sino a Jehová Dios el Hijo. Bien. Miren, aquí hay otras citas muy interesantes. No las vamos a leer así todas, pero se las dejo. Mateo 2:11, Mateo 14:33. Son versículos en donde en todos estos versículos gente adoró a Jesucristo. Y entonces dice la Biblia que solo se puede adorar a Dios, pero Cristo se dejó que lo adorasen. Eso lo dice Apocalipsis 19:10, ¿no? Juan se le tira a los pies al ángel para adorarlo y él le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces el ángel no deja que Juan lo adore, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice, no, mira, yo soy una criatura igual que tú, yo soy un siervo tuyo igual que tú, un consiervo. No, en cambio, aquí Cristo sí deja que lo adoren. ¿Por qué él deja que lo adoren? Porque él es Dios, porque si no fuese Dios, Dios no deja que lo adoren porque el mismo Dios lo dijo. Entonces, bueno, vieron al niño y a María y postrándose le adoraron cuando estaba chiquito. Después, cuando estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Y aquí dice, aquí salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, ¿no? Aquí en Juan 9:38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Este ya lo leímos. Así que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco versículos, por lo menos cuatro, porque vamos a suponer que aquí estaba chiquito y no podía quejarse. Pero en los otros cuatro versículos hay personas que lo adoran y él lo permite. Si él fuese un ángel creado, él le dice lo mismo que le dijo este ángel a Juan, el profeta. Le dijo, no, mira, no me adores porque yo soy un siervo tuyo, un consiervo tuyo. Y aquí igual en Apocalipsis 22, otra vez Juan se pone a sus pies para adorarlo y él le dice, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, que guardan los mandamientos y las palabras de este libro. Adora a Dios, no me adores a mí, adora a Dios. Pero Cristo dejó que lo adoraran, ¿no? Y si vemos aquí en Apocalipsis 5, 8 y 9, ustedes van a ver, y Apocalipsis 5:12, Apocalipsis 5:14, ustedes van a ver que la adoración toda se le da a Jesucristo, toda. Y en Filipenses 2:11 también dice a Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto lo vamos a leer más adelante. Lo voy a dejar de último. Muy bien. Aquí Tomás dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, Señor mío y Dios mío. ¿No? Aquí le está diciendo que Él es su Dios. Bueno, ellos dicen, no, ahí es como que alguien hubiese dicho, Dios mío, no, no. Ahí le dijo, Dios mío. Y yo busqué la palabra y le dijo, Señor mío, ¿no? ¿Y dónde está la palabra? Aquí, Dios mío. Esto que está aquí es la palabra mío y esta es la palabra Dios. Dios mío. Así que ahí está, en el hebreo original dice Dios mío, que Él es su Dios. Así que le dice a Jesús, Dios. Muy bien, miren lo que dice aquí Juan. Sí, lo dijo Juan, pero de Jesús. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y entonces Jesús le dijo, ay, ¿por qué me quieren apedrear? Y ellos le respondieron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para ellos, pues Cristo no era Dios y lo querían apedrear porque cuando la gente decía que era Dios, lo apedreaban. Aquí también Cristo le dice a un hombre, mira, te perdono tus pecados, ¿no? Y entonces ellos empiezan a decir, mira, este habla blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y él le dice, mire, para que sepa, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, yo soy Dios, es lo que les está diciendo. Y ellos querían era matarlo, y aquí también. Muy bien. Así que hasta aquí, creo que está bastante claro, ¿verdad? Tenemos entonces una serie de versículos en donde vemos que Jesucristo fue 100% hombre, se cansaba, tenía sed, nació como un niño, no, déjame aquí, nació como un niño, aprendió la obediencia, ¿no? Todos los atributos de un hombre, se hizo carne. Sin embargo, también tenemos otro montón de versículos donde dice que Jesús también era 100% Dios, permitía que lo adoraran, muchas personas lo llamaron Dios. Él mismo toma el nombre de Jehová para sí mismo en el Nuevo Testamento. Otros autores tomaron el nombre de Jehová Dios y se lo aplicaron a Cristo, ¿no? Entonces preguntamos, ¿quién tiene razón? ¿Tienen razón estos que dicen que Jesucristo era Dios y que no se hizo hombre, sino que él era como medio distinto y por eso pues él no nos puede entender? ¿O tienen razón? Bueno, y por tanto otros toman y dicen, así que él era creado. O creemos en que dice que, bueno, este grupo dice que era Dios, ¿no? Y que nosotros pues no vamos él no nos entiende porque no fue hombre. Y otros dicen que como él fue hombre, fue creado. Así que ¿quién tiene razón? Pues voy a decirlo así extraño. Tienen razón los dos y no tienen razón ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque así como dice esta expresión, Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esas cosas? Las vamos a conciliar con los últimos cuatro versículos que vamos a leer sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Entonces, hay versículos que juntan las dos cosas. Algunos de ellos, dos de ellos ya los leímos. Fíjense, aquí en Hebreos 7:1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, dice así, que por cierto esto viene del Antiguo Testamento, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes y le bendijo,
¿Saben quién es el sacerdote del Dios Altísimo? Ahora ya lo estudiamos en el tema anterior. Es ese que se entronizó en el cielo. Dice, a quien asimismo Abraham dio los diezmos, cuyo nombre es Rey de Justicia, Rey de Salem, esto es Rey de Jerusalén, y Rey de Paz. Estos son los títulos de Cristo. Ahora mire lo que dice de Jesucristo. Interesante, mire. Cuando Cristo estaba allí en el Antiguo Testamento, allá con Abraham, que se le apareció a Abraham, dice, estando sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mire, lo que le voy a decir ahora es muy profundo, pero es bíblico. Y ya leímos el versículo, se los voy a recordar ahora. A pesar de que nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Biblia dice que Cristo no tuvo padre. Ahora, ¿por qué le decimos a Cristo Hijo y al otro le decimos el Padre? Porque en algún momento, cuando el hombre pecó y ellos hicieron su plan, que lo hicieron desde la eternidad, Cristo, uno de los tres, decidió hacerse hombre o hacerse hijo del hombre, por tanto debía nacer de una mujer, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que él no tiene padre, o sea, él no es hijo de Dios, así como tú y yo somos hijos de nuestro Padre. Él es parte de la divinidad, porque aquí en Hebreo lo dice claro, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, no tiene quien, detrás de él no tiene hijos, padre, perdón, y delante de él tampoco tiene hijos, que ni tiene principio de días, o sea, es eterno, está desde la eternidad, no tuvo creación, ni fin de vida, así que no morirá, sino, y este versículo es el conectivo, hecho semejante al Hijo de Dios, cuando Él vino y se encarnó en la tierra y se hizo Hijo de Dios, y después que murió y resucitó, se hizo sacerdote para siempre. Subió al cielo ahora como sacerdote del templo celestial. Creo que está claro este versículo, ¿verdad? Lo deja claro. Así que Él no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, o sea, no fue creado, ni tampoco va a morir eternamente, ¿no? Murió como hombre, pero resucitó, sino que él fue hecho, sino que hecho, en algún momento fue hecho semejante al Hijo de Dios y ahora permanece sacerdote para siempre. Así que este versículo me une las dos cosas. Bien, ahora, ¿por qué yo les digo esto? Bueno, porque a Cristo también se le llama Padre eterno, ¿no? Dios fuerte, Padre eterno. O sea, Él también es Padre. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, porque en realidad Juan, cuando ustedes ven Juan 1:1, 1:2, 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Cristo fue nuestro creador en realidad. El Padre hablaba y Cristo era quien nos creó. Eso está en la Biblia, sí, señor. Léanse Juan 1:1, 2, 3, 4 hasta el 14. Y ustedes van a ver que todas las cosas fueron hechas por Cristo. Recuerden que este tema se llama el tema más lindo de la Biblia. Y aquí es donde vamos a entrar en los versículos que para mí son unos versículos para mí espectaculares, ¿no? Mire, primera de Timoteo 3:16. No, ay, es que esto es raro, como que Cristo era hombre y era Dios. Bueno, dice, mira, lo dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que es un misterio. No podemos entender cómo Dios, que era Dios, el Hijo o Cristo, como lo conocemos, se vino y se metió en el vientre de una mujer y se hizo hombre, ¿no? Y teniendo el poder y el control del universo, ¿sí? Siendo el Dios todopoderoso, él, como dice Filipenses, se humilló, o sea, no le importó, pues, vamos a decir, rebajarse al nivel de nosotros, porque es lo que dice Filipenses, ya lo vamos a leer, ¿no? Y eso es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque es algo que es lindo, pero no nos cabe en la cabeza. Miren, imagínese que usted es dueño de una empresa, ¿no? O usted tiene un reino, no sé, algo grande en sus manos. Y alguien viene y lo roba, le quiere quitar su puesto, lo escupe, lo ofende. No, ¿usted qué quiere hacer? Quiere votarlo. Y está bien porque él le está aprovechando de lo que usted le da, él lo está tirando por el piso.
¿verdad? Y creo que es justo que usted agarrara y por lo menos lo despidiera, ¿no? Y bueno, resulta que cuando primeramente Satanás pecó en el cielo, y bueno, después Adán y Eva también aquí en la tierra, era eso, pues Dios era el dueño de todo, Dios les dio la vida, les dio todo, no les faltaba nada, y ellos pues abusaron de todos esos beneficios que tenían de Dios. ¿Y qué tenía que haber hecho Dios? Nada, ustedes paguen porque ustedes están haciendo lo malo. Era justo, es justo. Sin embargo, pues imagínense que aunque el hombre merece morir, Cristo viene y se hace hombre y lleva tanta cosa y tanto palo y tanto rechazo. Lo intentaron matar no sé cuántas veces hasta que él mismo se entregó, ¿no? Porque eso es lo que dice la Biblia, por el consentimiento del Padre. Entonces, eso es algo que es un misterio, porque si fuese yo, si hubiese metido conmigo, por ahí tengo un familiar que dice, no, yo sí, yo, bueno, yo voy a ser cristiano, pero si se meten conmigo, yo le doy durísimo, a mí no me van a venir a matar. Pero bueno, es un pensamiento humano y es lógico, o sea, yo voy a defender lo mío, pero Dios no. Dios agarró y es un misterio, él dice, o sea, te amo tanto que no me importa que me pegue, yo te pongo la otra mejilla. Ustedes dicen, oye, Jesús la puso difícil, ¿no? Es que si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que él hizo. Y eso es un misterio. O sea, es un misterio que haya alguien tan bueno en el universo. Eso es, pues, indecible, ¿no? No tengo palabras, ¿no? El otro versículo es este, ¿no? Es corto, dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, él era hombre, pero tenía toda la plenitud de Dios. O sea, era Dios completamente hecho hombre. Plenitud, mire, plenitud de la deidad. ¿Qué les parece? Muy bien. Y este versículo para mí es uno de los versículos más lindos de toda la Biblia, ¿no? Porque habla de lo que yo estoy diciendo ahora. Y miren, este versículo dice así, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojalá que ustedes tengan el mismo sentimiento que él tuvo, ¿no? Es lo que dice aquí. Ojalá que ustedes sientan igual, ojalá que ustedes quisieran hacer lo mismo que él, dice Pablo a los Filipenses. Entonces dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, aquí se los puse en rojo, así que está diciendo que Cristo es Dios, y eso fue antes de encarnarse, como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó. También se puede traducir se anonadó, se hizo nada, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que él era igual a Dios y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que primero, bueno, nada más él baja, se rebaja siendo hombre porque dice que nosotros fuimos hechos poco menor que los ángeles. Así que Cristo, que era Dios, que era mayor que los ángeles, se hizo menor que los ángeles aún, sino que se hizo hombre. Y no solo eso, sino un hombre que se humilló a sí mismo y fue obediente y fue hasta la muerte. Y no una muerte sencilla, según los estudios, la peor muerte que se le puede dar a alguien, la muerte de cruz. Entonces dice, como él hizo esto, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como él se humilló hasta lo más bajo, Dios lo levantó hasta lo más alto, es lo que dice. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por cierto, ese versículo de Filipenses que dice, termina diciendo aquí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, viene del Antiguo Testamento, que dice, y delante de Jehová se doblará toda rodilla, ¿no? Y toda lengua confesará a Jehová. Entonces, mire, esto es demasiado bonito, o sea, cómo una persona que pudo haberlo resuelto de una manera más fácil, ah, tú quisiste tomar mi trono, tú pecaste, tú mentiste, tú quisiste dañar a todos los ángeles, no paga, o sea, estás muerto, fuera de aquí, ya. Yo lo hubiese hecho así, a lo mejor, posiblemente. Pero entonces, ¿qué dice Pablo? Oye, ojalá, Carlos, que ese deseo no esté en ti, chico. Ojalá que el deseo que tú tuvieses es que ojalá nosotros fuésemos como Dios. Que a él no le importó ser igual a Dios.
como cosa. No, oye, es que yo soy el jefe aquí. Aquí ustedes, bueno, paguen por lo que hicieron. Ojalá, Carlos, que yo tuviese ese deseo de que como Cristo, que él era igual a Dios y no se aferró a eso. Dijo, no, no importa, yo me tengo que hacer como hombre, me tengo que hacer como hombre, ¿no? Y alguien dio esta ilustración, ¿no? Es una ilustración, yo digo como una ilustración burda, ¿no? No sé cómo decir la palabra. Él decía, mire, imagínese, acuérdense que es una ilustración, por favor, no se parece en nada a lo que hizo Dios. Pero imagínese que usted tiene un hormiguero y usted ama mucho a sus hormiguitas. Y hay gente que cría hormigas, no sé si ustedes saben, y las tienen en una pecera y tal, ¿no? Pero todas esas hormiguitas cayeron en el piso y se regaron. Y entonces viene un oso hormiguero y se va a comer las hormiguitas, ¿no? Y usted dice, ¿cómo las salvo? Porque si me meto encima de ellas, las aplasto. Pero es que yo les hablo y no me entienden. Entonces, bueno, y vienen los hormigueros, ¿no? Entonces usted tiene que convertirse en una hormiguita, meterse entre la hormiguita y decirle, vengan, síganme, métanse por ahí para poder salvar a la hormiguita, porque los hormigueros se la quieren comer. Bueno, es muy parecido, ¿no? Primero, Dios, así como Él es en su pureza, no puede aparecerse delante de nosotros, porque dice la Biblia que nadie vio a Dios y vivió. El que ve a Dios muere, porque Dios es tan santo que si se presenta de alguien tan inmundo como yo caigo muerto, pero no porque Él me quiere matar, sino porque no puede vivir la inmundicia delante de la santidad. Entonces, para Dios venir a estar con nosotros, ¿no? Y a darnos ese mensaje como el ángel de Jehová, como el mensajero de Jehová, Él tuvo que hacerse hombre y de paso, pues prácticamente darnos una enseñanza, ¿no? De que si nosotros nos sujetamos al Padre como Él se sujetó, mira, vamos a poder triunfar, ¿no? Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Él tuvo que hacerse hombre, para poder venir a estar cerca de nosotros, porque le interesábamos, porque nos amaba, ¿sí? Así que Él dejó su trono, no le importó ser Dios y se hizo igual a nosotros. Se humilló, lo mataron, lo crucificaron y llegó hasta lo más bajo. Lo pusieron con dos ladrones ahí, con lo peor de la sociedad, ¿no? Y como Él se humilló tanto, entonces Dios dice, mira, te mereces el puesto más alto, ¿no? Y delante de ti que se doble toda rodilla, y se lo merece o no se lo merece. Entonces se merece que usted le dé la vida o que no se lo merezca. Se lo merece, Cristo Jesús se merece todo. ¿Cómo dije? Todo. Este versículo de Filipenses, para que sepan, viene de Isaías 40:23. Aquí es la oración a Jehová y aquí esa oración se le da a Jesucristo. Y aquí tienen todas las, ¿no? Le voy a dejar ese cuadro comparativo, ¿no? Este, yo les voy a tomar 5 minutos de su tiempo. Ya terminamos el tema hasta aquí. Pero a pesar de que lo que hemos estudiado, a mí me parece lindísimo, ¿no? Cómo Dios, pudiendo habernos destruido, pague lo que se hizo hombre. Pero miren, esto que les voy a mencionar ahora, que se los voy a mostrar en 3 diapositivas, es más increíble todavía, ¿no? Porque muchos creemos, ok, Cristo vino como hombre, ¿verdad? Era Dios eterno por la eternidad, no fue creado, estaba con el Padre, con el Espíritu Santo, Él decidió hacerse hombre y entonces Él vino a la tierra, se encarnó, se hizo hombre y resucitó. Ahora la pregunta es, cuando Él resucitó y se fue al cielo, ¿ahora ya Él es Dios allá en el cielo como era antes? Ah, muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué les parece si leemos algunas citas interesantes, ¿no? Miren, escuchen la pregunta que les hice, ¿no? Muy bien. Miren, aquí en Lucas 24, Lucas 36, 37 y Lucas 24, 41, les mostré estas citas para que sepan el contexto donde está. Aquí es cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿no? Cuando Él se aparece a sus discípulos, Él se puso en medio de ellos y le dijo, pájaro, ya Él había resucitado. Bueno, le voy a mostrar los versículos anteriores. ¿Sabe que este es Lucas 24? Que vamos los anteriores primero. Lucas 23, Lucas 24:1, 24:12. Ok, en el Lucas 23:50 Jesús es sepultado, murió y fue sepultado. En el versículo 24:1 Él resucitó. En el versículo 24:12 Él se le aparece a dos discípulos en el camino de Maús, ¿sí? Ya Él había resucitado, inclusive un poquito antes, Jesús se le apareció a María y le dice, mira, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Así que ese domingo, ya eso lo vimos en la clase anterior, Él tenía que subir al Padre, ¿cierto?
Ajá, él subió como hombre o como Dios. Ok, ahora fíjense, él subió al cielo, ¿se acuerdan? Presentó las primicias delante de Dios. Ojalá que hayan visto el tema anterior, ¿verdad? La gente que resucitó el día que él resucitó, y él los presentó delante del Padre. Y él regresó para estar con los discípulos. Cuando él regresa, es este capítulo, este versículo aquí de Lucas 36, y él ahora se aparece a todos los discípulos. Ya saben, ya se había aparecido, ya María lo había visto, le dijo, no me toques que voy al cielo. Él regresó, luego se le aparece a los discípulos en el camino de Maús, y ahora ellos salen corriendo y dicen, lo hemos visto. Y un tiempo después se le aparece a los discípulos completamente. Entonces, mira lo que dice aquí. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Vieron a Jesús y dijo, nada, no salió un muerto porque ese estaba muerto. Imagínense, todavía no creían, ¿no? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que resucitó en carne y hueso, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí. Entonces, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían, o sea, eres tú, lo tocaban y decían, no, no puede ser, tú eres un fantasma. No, le dijo. Y estaban maravillados y él les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un pan de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que el Cristo, y ahí viene, ya él dice toda la historia, ¿no? Entonces él cuando resucitó, resucitó y se quedó como nosotros. ¿Habían pensado en eso? Miren lo que dice aquí esta última diapositiva, les dije que les iba a mostrar tres. Dice Primera de Corintios 15:27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando del Padre, hablando del Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, el Padre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas a Él, esto es como el versículo que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea en todo y en todos. Entonces Cristo quedará sujeto al Padre porque Cristo se quedó como humano, así como tú y como yo. Él dejó su reino, su divinidad, se hizo hombre y se va a quedar hombre por la eternidad. Y dice en Apocalipsis 21:1, dice en medio de la calle de la ciudad y a un lado y al otro del río, está, aquí cuando habla de la santa ciudad, ¿no? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol, que es para la sanidad de la nación. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Así que veremos a Cristo cara a cara y su trono estará aquí con nosotros. O sea, será un humano como nosotros y lo tocaremos, lo veremos, lo abrazaremos. Mire, eso es demasiado lindo. De verdad que no tengo palabras para expresar, ¿no? Que como Dios, pues siendo el rey del universo tan perfecto, y yo les aseguro que si él hubiese destruido a Satanás, hubiese tenido razón, porque él iba a hacer justicia, él no iba a hacer nada malo, iba a hacer lo justo. Pero él va más allá de la justicia, porque más allá de la justicia está el amor de Dios, está la misericordia, ¿no? Esa misericordia que aunque yo merezco lo malo y aunque yo merezco el castigo, Él recibió el castigo por mí, Él recibió las cachetadas por mí, Él recibió las espinas por mí, Él recibió los látigos por mí, Él fue a la cruz por mí. Y no solo eso, resucitó y se pudo haber quedado como Dios, pero se sujetó al Padre y por la eternidad va a estar como tú y como yo por amor a nosotros. Que Dios me les bendiga. Ojalá que cada uno de ustedes pueda meditar en lo que hemos estudiado hoy, porque a mí me parece un tema, a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona el amor tan grande que tiene Dios por nosotros, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen demasiado amor por nosotros, ¿no? Para que pues uno de ellos dijera, bueno, yo me voy allá, me voy a hacer una hormiguita ya, aunque posiblemente el oso hormiguero me pueda comer y pues no le pudo hacer nada, ¿no? Ahí estaríamos comparando a Satanás, porque él no lo destruyó, Cristo se entregó por nosotros. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, me gustaría orar primeramente y pues está abierto el chat allí para preguntas, ¿no? Padre Santo, Señor que estás en los cielos,
Señor, qué lindo eres, que pues eres humilde, no te importa, Señor, llenarte de lodo, humillarte, dejar que pues a veces hagamos tantas cosas que no te agradan y nos sigues amando, nos sigues buscando, sigues estando allí para nosotros, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice a cada persona que está escuchando y que va a escuchar este tema después, Señor. Gracias de verdad. Gracias por ser tan lindo y tan bueno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que pienso que Bueno, te iba a si tienes alguna pregunta, preguntar. por aquí veo una, creo que vi un mensaje por aquí. Buen tema, dice María Lugo. Sí, la Biblia tiene unos temas excelentes, María. Que Dios te bendiga de estar por allí también. Entonces, bueno, si no tienes alguna pregunta, está Jim, la veo Jim por ahí. ¿Tienes alguna pregunta? Otro mensaje. ¿Puedo escribir acá? Claro, puedes escribir la pregunta, sí, claro. Si te da pena preguntar por allí, puedes escribir por acá. Yo estoy revisando aquí. Bueno, aquí me están haciendo una pregunta. Dice, o sea, que pensando en esto, ya te respondo, Ivonne. Pensando en esto, o sea, Cristo no va a tener la divinidad que tenía antes. O sea, Él va a ser Dios pleno, pero Él ya no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, por ejemplo, no, por eso está sujeto al Padre, ¿no? Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu, porque si yo no me fuera y Él no viniera, ¿no? Él sí va a estar con ellos en todos los lugares, porque el Espíritu Santo puede estar en todos los lugares. En cambio, Cristo solo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Solo que como Él está sin pecado, no necesita matar corderos para purificarse. O sea, es algo profundo, la cristología realmente es algo profundo. Si él hubiese cometido pecado, se pierde. Él no hubiese podido ir al cielo y se lo hubiese llevado a los hormigueros. Satanás gana. Si él hubiese cometido un pecado, porque él no podía entonces ministrar por nosotros en el santuario celestial. Esa era una. Y si hubiese perdido, porque acuérdate que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué Él puede redimirnos y por qué Él puede salvarnos? Porque Él no cometió pecado y nosotros cambiamos nuestra vida llena de pecado por su vida sin pecado. Y en Eso, dado caso de que él, Carlos, de que él fuera pecado, él se podía salvar, ¿sí, no? justamente es lo que dice, yo le dije, si Él hubiese pecado, Él no, o sea, nosotros no hubiésemos perdido todo porque no podemos cambiar nuestra vida por la de Él porque Él también es pecador. Y es lo que dice la Biblia. O sea, ningún hombre te puede salvar a ti. Puede venir y decir, sí, yo te perdono tus pecados, sí, reza ahí tanto Padre Nuestro, o que venga el pastor y te diga, no, sí, tú estás salvo, no, si me pagas, no vas para el infierno. O sea, eso es absurdo, porque todos esos hombres son pecadores. Entonces, la única manera en que nosotros podíamos ser limpios del pecado era que cambiar nuestra vida por la de Él sin pecado. Eso es profundísimo, pero si Él hubiese pecado, nos perdemos todito, no tuviésemos redentor, no tuviésemos quien pagase por nosotros. o sea, Carlos, tú dices que él no va a poder, no va a poder él estar en el cielo ahorita. Y él no puede estar en todas partes, Mira, eso es como un el Espíritu Santo. eso es un gran misterio, ¿viste? Pero lo que dice la Biblia, lo que tú puedes leer en la Biblia, es que primero Él resucitó como hombre, número uno. Número dos, él dijo, necesita el Espíritu Santo que venga, ¿no? Y el otro versículo que leímos, él quedó sujeto al Padre, ¿me entiendes? Porque él aprendió la obediencia aquí en la tierra, pero quedó sujeto al que lo sujetó. Entonces, si tú lees esos Ajá, textos y entonces, ¿cómo él además, está con nosotros? ¿Cómo ¿cómo? está con nosotros? Entonces, ¿cómo él está con nosotros? O sea, con el ser humano, si no, El, no puede es, estar en todas el partes. Espíritu A Santo través del Espíritu está, Santo. exactamente, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, nos convence de pecado, nos O lleva a sea, es el que te Cristo, habla, el que es te dice, correcto. no, eso está bien, eso está mal. Es esa vocecita que está dentro de ti que siempre te dice, no hagas eso, tal.
Sí, sí, señor. Me está preguntando Ivonne que en qué lugar podemos buscar el original de un versículo. Mira, tiene dos opciones. Por ejemplo, si tú quisieras buscar el interlinear del reino, que es el de los testigos de Jehová, lo buscas en su página. Ellos lo tienen allí, lo puedes ver, está fino, ese original está original. Bien, ahora su traducción es otra cosa. Ellos le cambiaron a su traducción. Esa es una. Si tú quieres buscar otro interlinear, como el de Westcott y Hort, hay un montón de interlinear, interlinear de la Septuaginta, lo puedes buscar en una aplicación que se llama My Bible. Se descarga para teléfonos y allí tú descargas todos los tipos de Biblia que quieras. Y eso está accesible a las manos de todo, que fue la foto que yo tomé ahí marrón. Es mi Biblia, esa es mi Biblia que yo tengo aquí en el teléfono. Se escribe M-I-Y, My Bible, My Bible. Lo escribes en inglés y lo buscas en App Store, en Play Store, perdón. Ahí en Play Store y buscas si no sabes, pues yo te enseño un poquito. Yo grabé un video y lo monté lo quería montar, pero lo tengo por allí, de cómo usar esa Biblia, porque lo quiero montar en el canal de YouTube para que ustedes sepan cómo usarlo. Esa es Hey, otra tío, opción. escúchame, ¿tú crees que Cristo haya tenido por lo menos la mentalidad, por ejemplo, que tenemos nosotros, ¿no? De esa que tú estás diciendo, por ejemplo, ajá, este me está matando, pero no sé, ¿tú crees que remotamente él dentro de su cabecita él no debe tener, oye, ¿será que lo ayudo? ¿Será que se lo merece? Mira, esa es una tremenda pregunta. Porque, Mira, hay porque, un tema, porque, ajá. ajá, ¿sabes? Los pensamientos ¿sabes? Son libres, ¿no? Y se supone que él es Dios. Pero, ajá, con tanto palo, tantas humillaciones, yo me imagino que en su cabeza dirá, ¿será que vale la pena? Mira, bueno, como hombre, no, bueno, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero como hombre, él fue tentado en todo. Yo me imagino que Satanás, así como a veces nosotros tenemos pensamientos raros, a lo mejor se le apareció porque quizás lo podía ver y le decía, mira, esa gente te abandonaron, mira, ya se quedaron dormidos, ve, porque mientras él estaba en el Getsemaní, él le dijo a Pedro y le dijo a los apóstoles, mire, oren por mí. Y mientras él oraba ahí, sudaba sangre porque ya iba a morir, ellos se quedaron dormidos. Me imagino Satanás ahí diciéndole, mira, ahí están dormidos y tú orando por ellos. Claro. Posiblemente Satanás le tiró esas tentaciones, pues. Pero hay un tema, mira, hay un tema muy importante. Ese tema no lo voy a tocar todavía. Y es, a pesar de que sabemos que Cristo se hizo hombre, ¿verdad? Y que es 100% Dios, hay un tema que es lo que se llama, ajá, Cristo se hizo hombre, pero ¿era como Adán o era como nosotros? Eso es mucho más profundo, pero es un tema que en algún momento yo lo llegaré a tocar. De hecho, es un tema que está trayendo mucha controversia, inclusive entre nosotros, pues. Pero bueno, sepa que sí, que Cristo se hizo hombre y que era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Y que en él habitaba toda la encarnación y toda la plenitud de la deidad. Es un misterio. Pero bueno, ajá, ese sería el otro tema. Ajá, ¿será que cuando él estaba en la tierra, será que le venían esos pensamientos malos como a nosotros? Es un tema más profundo, que es un tema ahorita como de debate entre nosotros los cristianos, ¿no? Claro, igual si tú te pones a pensar, ¿no? Yo creo que igual Dios nunca como que lo abandonó, ¿no? Está Claro, digo porque o sea, si él era una persona tan consagrada, ¿no? Y nunca pecó y siempre estuvo ahí con Dios, pues yo me imagino que Dios le protegía su mente, ¿no? Como que, ajá, mira, tú no vas a meterte aquí porque este es mi hijo, sí, el digo yo, asunto, pues. si la diferencia entre Cristo y nosotros pudiésemos tener el poder muchísimo como Él lo tenía, porque eso está contemplado por allí en el Espíritu de Profecía, era que Cristo a las 3 de la mañana ya Él estaba en la montaña orando. O sea, Él se paraba a las 3 de la mañana y Él iba a atender gente como a las 7 de la mañana, ponte. Y desde las 3 estaba arrodillado orando hasta las 7 de la mañana. O a veces se iba toda la noche y oraba toda la noche. Entonces, cuando amanecía, él había orado tanto toda la noche que estaba en tanta comunión con el Padre que su mente no. Y eso nos pasa, ¿viste? Tú a veces te pones Claro, por a. eso, o sea, como que no le daba espacio para pensar en otra No cosa, pues, le, él porque no le sí, daba exacto, no le daba espacio al diablo. Por eso dice: viene el exacto, diablo exacto. y aquí en mí no tiene nada. Y eso es así, mira. Carlos, ¿se escucha? Sí, De hecho, referente a lo que hablaba Joan, hay una cita de la hermana Elena G. de White que dice que ni un gesto de molestia aparecía en su rostro cuando a él le estaban dando los gatigazos, que siempre su rostro fue de amor y compasión, a pesar de que lo estaban azotando. Y yo creo que eso dice mucho.
O sea, yo me Ajá. imagino que él, o sea, que él pensó como que, ajá, y yo no sabía que esto era tan, como tan grave, ¿no? Mira, sí, porque era eso, pues los apóstoles lo abandonaron. Él estaba allí hasta sudando gotas de sangre de la angustia que tenía, que eso es estrés extremo. Él estaba en estrés extremo y en ese momento empezó, o sea, él llevaba los pecados de todos nosotros, porque él iba a pagar por toda nuestra culpa. Entonces, bueno, tú vas a pagar, entonces se le monta a él encima esa angustia de como cuando tú haces algo malo, todo eso lo tenía él encima, ¿no? Cargando, imagínate, eso era terrible, o sea, cargar los pecados de todo el mundo, uff, te Se está imaginas, grabando, ¿no? era algo grande, ¿no? Está Mira, grabando, ¿no? Ivonne, Sí, sí, te escucho. pero no pude escribirlo. ¿Que me estás hablando de qué, Ivonne? De lo del interlinear. Bueno, ya te dije dónde buscarlo. Allí en la página, y lo otro que les puede preguntar a las inteligencias, si tienes alguna inteligencia artificial que sepas usarla, tú le preguntas, mira, tienes que investigar un poquito, tienes que decirle, mira, compórtate como un investigador de teología imparcial, dile que sea imparcial, que no, o sea, que no se incline a ninguna religión y que sea un teólogo. Y le compórtate como un teólogo imparcial. Ahora búscame en el interlinear tal versículo. Y él te lo busca sin comentarios de ninguna religión. Porque es una máquina. Perdón, no te entiendo. ¿Interlineal dices? Sí. ¿Quieres que te lo escriba? Sí. Esa palabra, Interlineal. Porque es que, sí, eso interlineal, eso es lo que significa quería saber. eso significa que está el español Lineal. y el griego está entre las líneas. Eso es lo que significa interlineal, entre las líneas. O sea, arriba dice el español y abajo dice el griego. O Eso arriba dice quería el saber. inglés y abajo dice el griego. Sí, te lo voy a escribir aquí en el chat. No, ya ahora ya lo entendí bien. Es que Inter, lo dice tan rápido como usted ya se lo sabe bien. Pero yo, interlineal. ok, Interlineal, o sea, entre interlineal. líneas. Ajá, Sí. sí, entre líneas, ok. Ok. Ey, o sea que sí, o sea, lo que te estaba preguntando ahorita, no, o sea que si Cristo sí hubiese pecado, todos no fue ya, o sea, como que el plan de Dios fuese fracasado totalmente. Exacto, pero eso es lo hermoso, Gabo. O sea, lo hermoso es pensar que Dios estaba, lo que estaba arriesgando, ¿tú sabes lo que estaba arriesgando Dios? O sea, perder esa persona amada que era Jesucristo, porque si él pecaba se perdía. Entonces prácticamente se quedaba el cielo sin Cristo y nosotros no hubiésemos perdido todos con él. O sea, él estaba arriesgando su nombre, su honor. Sí, estaba arriesgando todo. O sea, y él mismo cuando se hizo hombre lo estaba arriesgando todo, todo. Y eso es lo bonito, pues es un tema que tú te pones a pensarlo. Oye, el plan de la salvación es bonito, pues el tema que estudiamos, ¿te acuerdas? El tema más importante de la Biblia. Pero cuando tú ves este tema, tú dices, a ver, este tema o sea, es bonito que alguien lo arriesgue todo por ti. O sea, eso es impensable. O sea, eso es algo que yo no creo que lo haría. Ver, si le voy a arriesgar toda mi familia, de paso voy a arriesgar a mis hijos, voy a arriesgar todo, todo por salvar a ese poco de gente, que mucha de esa gente lo va a rechazar y le va a hacer cosas. O sea, solo el Mal amor de Dios, agradecidos y mal todo. agradecido, solo el amor de Mm. Dios, chamo, solo el amor de Dios, de verdad que sí. Solo el amor de Dios. Así Profe, yo es. tengo una pregunta. Ajá, bueno, espero que te la pueda responder. Bueno, mire, usted dice que Dios resucitó en un cuerpo humano como el de nosotros, en carne y hueso, Ajá, y Dios fue al cielo. Entonces correcto. Dios está ahorita fungiendo como sacerdote, ¿cierto? Ok. Pero entonces Él está en el cuerpo de carne como nosotros ahí en el cielo. Sí, mira, eso es algo, yo te voy a recomendar que profundices eso en el espíritu de profecía, ¿no? Ujú. Es porque el pensamiento de algunas Miguel, personas sería fíjate. Ok, si él se fue al cielo en carne, no, en el cielo no puede haber nada de carne porque se muere. Eso es un pensamiento, o sea, el Ujú, pensamiento de alguien, ¿verdad? Pero es que acuérdate ujú. que él fue sin pecado, o sea, él fue sin pecado. Y Adán y Eva, antes de que pecaran, estaban en cuerpo de carne y hueso y veían a Dios. De hecho, nosotros con este cuerpo de carne y hueso vamos a poder estar frente a Dios, pero este cuerpo tiene que ser regenerado, tiene que convertirse, como dice Pablo, pues en un cuerpo de gloria, en un cuerpo como el que tenían Adán y Eva, que a pesar de que ellos eran de carne, ellos podían ver a Dios. Y nosotros Correcto. por eso debemos ser transformados. En cambio, Cristo
ok, estuvo con nosotros y todo, fue resucitado en un cuerpo, aunque era un cuerpo como humano, es un cuerpo santo, porque fue un hombre sin pecado. Y me imagino que Dios lo resucitó así como vamos a ser resucitados nosotros, en un cuerpo pero limpio, santo, ya no como el cuerpo que yo tengo, ¿sí? O sea, sí, sí de Ok. cuerpo humano, pero no con esa tendencia al pecado, esas cosas malas en mi cabeza, ¿no? Y al final Dios nos va a resucitar en carne, pero en una carne santa, pues, como Adán y Eva eran. Ah, gracias. Amen, ¿sabes qué? En la serie la que estamos viendo, ¿no? La que te hemos comentado, eh, sale como una parte donde como que cuando Jesús le dice como que a sus apóstoles, ¿no? Como que bueno, vayan y den el mensaje por mí, ¿no? Ajá. A él les da, o sea, como que él les da los mismos poderes que tiene él, de curar gente y todo eso. No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, de hecho, ellos van y cuando ellos vienen emocionados y dicen, ay, hasta los demonios se nos sujetan. Mm, Y entonces Cristo le dijo, miren, yo vi a Satanás caer del cielo, así que no se emocionen mucho. claro, Pero sí, claro. en realidad, si tú te pones en las manos de Dios, ¿sí? Si tú pues buscas la santidad, buscas, cónchale, cambiar tu vida, y si al Espíritu Santo le viene a bien darte dones, tú puedes tener dones de sanidad, dones de oración, dones de maestro, dones de lo que Él quiera darte. Pero para eso nosotros necesitamos ponernos a sus pies, pues, que nosotros podamos, o sea, que Dios me dé el don y no venga Satanás y diga, mira, pero esto es un sinvergüenza. Claro, Entonces, está curando a gente y no sé, cobra, y por ejemplo, esto es no un sé, qué sé yo. sinvergüenza. Entonces, tú tienes que estar en una comunión con Dios como estuvieron los profetas, para que Dios te dé esos dones de sanidad. Y de hecho, sí, ellos salían, cuando tú lees el libro de Hechos, por eso les dije, traten de leer los evangelios y cuando terminen los evangelios, traten de leer el libro de Hechos. Dice que hasta con la misma sombra, la gente cuando pasaba a Pedro se ponían nada más y ellos decían, si la sombra de Pedro me pega, me sano. Y tenían tanta fe y ellos tenían el poder que mucha gente se sanaba. Y Pedro y Pablo sanaron gente. Es más, Pablo resucitó a uno que se cayó de un tercer piso por allá arriba y lo resucitó. Y hicieron los mismos milagros que Cristo. Y si nosotros Mm. llegamos a recibir esa lluvia tardía, para el mensaje final, posiblemente dice cosas que ni siquiera hemos pensado, pues pudiéramos llegar Claro, nosotros a hacer. hay una parte que eh, no sé cómo se llama la mujer, ¿no? Pero fue en un pueblo de eso, ¿no? Era como una mujer que, o sea, que tenía como una enfermedad que ella como que sangraba a cada rato, ¿no? Ajá, y dijo, si tan solo Y, tocaré su manto, seré sana. ajá, ajá, yo y qué mantil, eso, manto. Y Sí, solamente con tocarlo, ella se curó, se hizo, no sé, pura, pues, por decirlo así, y pues, y ya Cristo, se le quitaron. Con solamente tocarlo, claro, y ni Cristo siquiera dijo, el manto. y Cristo dijo, sentí que de mí salió poder. Ajá, Y los apóstoles ajá, dijeron, ajá, así es, sí, maestro, tal cual. si todos te aprietan, ¿cómo que alguien? No, no, yo sé que alguien me tocó porque de mí salió poder. Entonces, ¿qué Ajá, pasa? La persona cree en Jesucristo, busca de Dios y a lo mejor tú eres el instrumento para que esa persona, ¿no? Recupere su salud. Y eso lo hace Dios si Él quiere. No es porque, o sea, Dios no nos va a dar eso porque nosotros nos portamos bien. No, no, no. Dios nos va a dar eso porque le place. Pero para poder recibirlo, nosotros tenemos que estar bien con Dios, que Dios no va a hacer trampa. Ivonne, tienes la mano levantada. No sé si tenías otra pregunta o fue lo de hace rato. No, yo levanté la mano. Ah, ok, sí. Dígame. Este, cuando estaba hablando sobre que cuando nosotros resucitemos y vayamos al cielo, nosotros sí vamos a ser transformados, ¿verdad? Claro, tenemos que Cristo ser no necesitaba transformados. ser transformado entonces. Mira, eso es una buena pregunta. No tengo textos bíblicos. Si no tengo textos bíblicos, no te los voy a responder. Pero recuerda que Cristo resucitó y lógicamente él tuvo que haber resucitado en cuerpo humano, pero con un cuerpo ya como para vivir en la presencia de Dios, así como el cuerpo que se nos va a dar a nosotros. Tiene que haber sido así. Pero no tengo un escúchame, versículo. el día que... Ajá, Ajá. sigue. Pero no tengo un versículo para decirte, mira, es así. No, porque estaría inventando y ahí no me, hasta ahí no quiero meterme.
Pero sí, Él resucitó en cuerpo y ese cuerpo tuvo que haber sido un cuerpo capaz de resistir la presencia de Dios. Ok, gracias. Listo, bueno, hoy sí vieron bastantes preguntas, ¿verdad? Está bueno el tema, es muy bonito, muy bonito. Ibas a decir otra cosa, Sí, Gabo, perdón. sí, sabe que yo no me acuerdo quien me preguntó, creo que fue Brian o no sé, o creo que Johnny. Me dijo como que, ajá, y ponte que nosotros seamos salvados, ¿no? Eso quiere decir que nosotros nunca vamos a envejecer y Eso es que, y que, correcto, eso es y que, correcto. y que, ajá, o sea, y que la gente, por ejemplo, no sé, ajá, ponte que venga Dios, ¿no? Y como que vamos a ser salvados los que somos salvados, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, después de ahí, ya no, tú dices que ya no va a haber más muerte, más nada, ¿no? O sea, como que no más pecado ni nada, ¿no? Entonces, la tierra la vamos a tener nada más para todos, o sea, como que nadie va a morir, ¿sí me entiendes? Correcto. Entonces, serán generaciones, o sea, ¿tú crees que hay espacio para el pocotón de gente que puede haber? Tremendas preguntas, chama. Esas son tremendas preguntas. Mira, la Biblia dice así: lo revelado para, o sea, hay misterios y lo que está revelado es para nosotros. Lo que no está revelado es como para Dios, ¿no? Y el día que Dios venga va a responder muchas de esas preguntas a las que yo no tengo respuesta. Pero yo también me he hecho la misma pregunta. O sea, si no vamos a morir, ¿verdad? Yo va a haber gente, pero ¿Cómo nos vamos a reproducir tanta? Entonces ahí hay ajá. otros temas allí que tienen que ver con que Cristo en un lugar dijo que seremos como ángeles, ¿no? Entonces ya ese sería otro tema, pero sí, son preguntas que uno se hace. Entonces uno dice, epa, si tú te Pero pones a ver, supuestamente ahí no va a ser casamiento, ahí no va a haber casamiento y no va a haber más reproducción de bueno, gente. escucha, dice la Biblia, en el cielo seremos como los ángeles, en la ¿Cómo tierra que hay... no? eso es un tema Ya, por ya, estudiar. Lo pero ¿cómo que, que no? Si en el cielo tú no vas a poder, bueno, no, bueno, o sea, yo me confundí, sorry. Ah, sí, sí, por eso pudiéramos estudiar el tema y tenerlo en otra ocasión. Pero sí, otra cosa es el milenio, otra cosa es la tierra. Así que vamos a tener ese tema por allí presente. Pero bueno, quiero que se lleven el tema de hoy. El tema de hoy es muy bonito, muy importante y bueno, todo lo que Dios arriesgó por nosotros, ¿no? Así que bueno, creo que nosotros, todo lo que podamos hacer por Él es nada. Lo que nosotros podamos hacer y decidir es nada en comparación con lo que Él arriesgó y nos dio. Así que bueno, vamos a despedirnos para que el tema no me quede tan largo. Entonces nos vemos el martes, nos vemos. Vamos a estar estudiando la hora del juicio ha llegado. Es el tema del martes. Así que para que inviten a sus amigos, a sus familiares, entonces nos vemos el martes. Entonces, bueno, ¿alguien iba a decir algo por allí? ¿No? Entonces, bueno, saludo a John Jairo, Gabriela, a Gabo, a Johnny, Karen, Luis Pérez por allí de Maracay, María Lugo, Ruth Vargas, Jim Mari, Will Mari, nuestra amiga Yolanda Fuente que está por allí también, y Ivonne. Bueno, entonces nos vemos el martes. Que Dios me les bendiga en gran manera y gracias por estar allí, compartiendo la palabra de Dios conmigo también. Dios les bendiga. Amén, Sí. feliz noche. Gracias, profe. Chao, Anita. Bendiciones. Chao.